hermanos y hermanas y todos los que conforman el equipo de Cristo para las Naciones. De igual manera al director y a su esposa. Nosotros somos el equipo de hermenéutica, equipo número 12, conformado por el hermano Reyes Rodolfo Orozco Santos, que él es el líder de este equipo, Anayeli Pérez Íñigo, Andrés Villaneda Mercado, Abner Yair González Hipólito, Juan Manuel Esparza Reyes y su servidora Scarlett Desireza Recolea López. Bueno, a nosotros se nos asignó lo que es una porción del libro de Gálatas para estudio profundo, que es el capítulo 4, versículo del 4 al 10. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. En el paso número 2, estuvimos reuniéndonos para unirnos en oración, para saber qué es lo que el Espíritu Santo quería hablarnos a través de este pasaje y para la investigación de este mismo. En el paso número 3, estuvimos leyendo individualmente este pasaje por más de 50 veces. Estuvimos leyendo lo que es el libro de Gálatas. Y las versiones que se leyeron fueron la Reina Valera 1960, traducción en lenguaje actual, nueva traducción viviente, nueva traducción internacional y Biblia latinoamericana. Y la de Dios habla hoy. Nos estuvimos reuniendo por vía WhatsApp todos los días. Estuvimos leyendo cada quien una versión diferente. Y las primeras observaciones que ahora yo pude notar, yo estuve leyendo lo que era la Reina Valera y la nueva traducción viviente. De hecho, hay muchos cambios. Lo que es la Reina Valera, pues podemos ver las diferencias de cada una. Por ejemplo, aquí vemos en el primer versículo que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley. Y en la nueva traducción viviente cambia un poco esta situación, pero es más clara y es más, nos sirve mucho para el estudio. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Aquí tenemos marcado en amarillo lo que son los cambios de traducción a traducción. Investigación panorámica del libro del pasaje de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Autor, asignado como apóstol de Jesucristo y Dios Padre, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, avanzado en el judaísmo, conocido en su momento como Saulo, perseguidor de cristianos, quien los entregaba incluso a la cárcel. Yendo de camino a Damasco, le cercó un resplandor, el cual tuvo un encuentro con Jesús.
teniendo como testigo directo a Ananías, quien, por mandato divino, le impuso las manos a Saulo a fin de que recobrase la vista y fuere lleno del Espíritu Santo. A raíz de esta experiencia y encuentro con Jesús, hay una transformación radical en la vida del apóstol Pablo, ahora llamado así, quien decide dar su vida en consagración incondicional a Dios. Posteriormente exhorta a las iglesias de Galacia a que sigan permaneciendo en la fe con que Cristo Jesús los había hecho libres. La audiencia son las iglesias de Galacia, y el propósito de esta epístola a las iglesias de Galacia es que se reconciliasen con Dios por medio del arrepentimiento y permanecieran en la fe a fin de recibir por gracia la adopción de ser hijos siendo libres. La fecha es durante su tercer viaje misional, cerca de los años 53 al 57 después de Cristo. El lugar posiblemente donde Pablo escribió su epístola a los Gálatas fue mientras viajaba a Macedonia. La epístola del apóstol San Pablo a las iglesias de Galacia comienza con una salutación. Posteriormente se hace énfasis a que el único evangelio es Cristo, el llamado de Dios a Pablo. Así como Pablo cuando confronta a Pedro a permanecer en la fe de Cristo Jesús, donde ya había recibido esa salvación por gracia únicamente, justificando así la fe en Jesucristo, recibiendo la promesa de la simiente en cumplimiento a Abraham, ahora ya herederos por medio de Dios en Cristo Jesús, se hace un énfasis a la exhortación para no volver a la esclavitud. Ya no había necesidad, pues Cristo nos había hecho y los hizo libres, nacidos en Cristo Jesús. Ni la circuncisión ni la incircuncisión nos hacen libres. Andar en el Espíritu y no en la carne es una invitación muy especial para sembrar en el Espíritu a fin de tener vida eterna. La carta o la epístola del apóstol San Pablo a las iglesias de Galacia concluye con una bendición y despedida especial, particularmente mencionando lo siguiente: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hola, mi nombre es Juan Manuel. Yo les hablaré acerca del contexto textual. Como primer punto, tenemos la armonía del texto con su contexto inmediato. El contexto previo es una ilustración que marca un antes y un después, que nos enseña que los niños están bajo esclavitud hasta el tiempo determinado por parte de los padres, de la misma manera que las personas están bajo la ley hasta el tiempo determinado por Dios. Una vez que se cumple con ese tiempo determinado, los niños se hacen herederos de todo y ya no es necesario que vivan conforme a un tutor. De la misma manera, las personas que están bajo la ley, una vez que se cumple con ese tiempo establecido por parte de Dios, ya no es necesario que vivan bajo los rudimentos del mundo. Esto es, que vivan conforme a la ley y a las tradiciones judaizantes. El contexto inmediato posterior de los versículos que estamos trabajando será el versículo 11, donde Pablo expresa una preocupación porque la obra evangelizadora y la enseñanza de la salvación por gracia hubiera sido en vano. De la misma manera, Pablo expresa una preocupación por los pobladores de la iglesia de Galacia de que hubieran regresado a los viejos rudimentos del mundo. De esta manera, desechando la gracia y rechazando el ser adoptados como hijos de Dios. En la armonía del texto con el capítulo entero, los versículos de nuestro trabajo tienen un énfasis en dos temas principales que es evidente a la luz de todos. El primer tema es la esclavitud contra la libertad. El segundo tema es vivir como niños bajo la ley contra el cumplimiento de la promesa que nos es otorgada al ser llamados como hijos de Dios. En la armonía del texto con el libro entero, el tema principal del libro es la justificación por gracia. De esta manera vemos cómo este tema se va desarrollando a lo largo de todo el libro. Asimismo, Pablo hace una defensa de que la justificación es únicamente por gracia y no por obras. La gracia nos da acceso al Padre, nos da herencia, nos da adopción, nos da libertad y nos hace libres de la ley. La ley que trae condenación, puesto que nadie puede cumplir con ella.
por lo cual las personas que viven conforme a la ley son pecadores que merecen el castigo de Dios. Pero gracias a Cristo nos ha hecho libres de la ley, nos da la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Armonía del texto con los otros libros de la Biblia. En el texto tratado de estos versículos, lo podemos ver desarrollado a lo largo de toda la Biblia en doctrinas como la justificación por la gracia, el cumplimiento del tiempo, la manera en que Cristo se identifica y nos representa, la justicia de Dios que nos es ganada por Cristo e imputada a nosotros, una justicia que fue ganada por Cristo por su obediencia y por el sacrificio en la cruz, justicia que nos da acceso al Padre, una justicia que nos hace libres del castigo por el pecado, una justicia que nos hace estar libres de la ley y que nos hace de esa manera tener una nueva identidad y ser llamados hijos de Dios, teniendo de esta manera la herencia de las bendiciones de Dios. A continuación, seguimos con el séptimo paso, que consiste en la investigación del contexto histórico. En específico, vamos a hablar primero acerca de la historia en general y acontecimientos. La Epístola a los Gálatas fue escrita cuando el Imperio Romano dominaba gran parte del territorio europeo, el norte de África y las regiones de Asia Menor, así como Palestina hasta el mar Caspio en Asia. La región de Galacia se encontraba en lo que hoy es Turquía. Aunque los romanos dominaban militarmente lo que era la región de Galacia, estos lugares estaban bajo la influencia cultural de Grecia. De hecho, los idiomas oficiales del Imperio Romano eran el latín y el griego. Ahora vamos a los antecedentes. Después de que aproximadamente en el año 330 a.C. el macedonio Alejandro Magno conquistara toda esa región, por disposición de este emperador, la región comenzó un proceso, ¿sí?, que buscaba la completa helenización, ¿sí?, de estos territorios. Y así fue, ya que era notoria la influencia griega en varios aspectos. No solo de que tuvieran un dominio militar y político, sino también cultural, que prevaleció aún después de la caída del Imperio griego con la llegada de los romanos. De tal manera que era una región en la que prevalecía la cultura romana, la cultura griega y la cultura hebrea. Pero, ¿quiénes eran los gálatas? Hay dos vertientes. La primera es que eran descendientes de una tribu conocida como los galos, los cuales habitaban una región de Europa llamada Galia, ¿sí? Es lo que hoy conocemos como Francia. Parte de esta tribu migró al sureste a principios del siglo III a.C., en específico a Asia Menor, a la región que se conoció como Galacia. La otra vertiente es que en la misma provincia romana de Galacia habitaban otras etnias que fundaron ciudades como Pisidia o Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, entre otras. Esto al sur de Galacia, en tanto los gálatas que provenían de Galia habitaban en el norte de Galacia, por lo que es probable que Pablo se haya dirigido a la Galacia política. Ahora vamos con los personajes. De los personajes nosotros podemos encontrar 6 del Nuevo Testamento y 3 del Antiguo Testamento, los cuales son Pablo, Pedro, Bernabé, Jacobo, Tito, Juan, Abraham, Agar e Isaac. Pero por cuestiones de tiempo nosotros nos vamos a fijar solamente en uno de ellos. Vamos a hablar acerca del apóstol Pablo. Pablo, desde su nacimiento hasta que aparece como Saulo de Tarso en la lapidación del diácono Esteban, no se posee mucha información de su vida. La Biblia es el principal documento que nos puede dar información, como que era originario de Tarso de Cilicia, pero que era hebreo de la tribu de Benjamín, que había nacido en una región fuera de Judá, pero que profesaba el judaísmo y además era un ciudadano romano. Fue criado en Jerusalén e instruido a los pies de Gamaliel. Después de su conversión padeció mucho a causa del evangelio. Tuvo periodos de encarcelamiento. También realizó viajes misioneros en el Asia Menor, como también en Acaya y Macedonia. Dentro de su principal legado está una serie de epístolas que son conocidas como epístolas paulinas. Algunas fueron escritas a nacientes iglesias que se encontraban en diversas ciudades, entre las que se encuentran Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses.
así como otras epístolas conocidas como pastorales, dirigidas a algunos de sus discípulos o colaboradores, como lo son Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Murió finalmente a manos de Nerón en el año 67 después de Cristo. A continuación, presentamos los grupos. Yo consideré a los gentiles, ya que aparecen 10 veces también en Gálatas, 10 veces aparece la palabra gentiles, y yo creo que era de interés para el apóstol Pablo. Originalmente, el pueblo hebreo se dirigía a los gentiles con un término para referirse a las naciones, pero conscientes los judíos del pacto de Dios con su padre Abraham, eran sabedores que esa bendición, ¿sí? Él los hacía una nación única y distinta por haber sido separada para su Señor, siendo esto determinante para sus posteriores relaciones con los demás pueblos. A fin de no contaminarse con esa idolatría e inmoralidad de las demás naciones y sobre todo después de la cautividad, les hizo adoptar una actitud de cierta manera dura y exclusivista y comenzaron a llamar a los extranjeros despectivamente como gentiles. Con cierta duda, cuando se convirtió el centurión Cornelio, la iglesia primitiva aceptó la igualdad de judíos y gentiles ante Dios, cosa que pues bueno, podemos ver cómo hubo judíos que habían aceptado a Cristo, que se habían hecho cristianos, pero sin embargo siguieron judaizando. Hubo gentiles que habían sido alcanzados, pero que los judíos los obligaban a judaizar. Y entonces esa era una molestia para el apóstol Pablo, y es por eso una de las causas por las cuales escribe el libro de los Gálatas. Finalmente, tenemos los lugares que encontramos en la epístola de los Gálatas, que son Galacia, Jerusalén, Arabia, Damasco, Siria, Cilicia, Judea y el monte Sinaí. Vamos a hablar del contexto cultural, que es el paso 8 en este proyecto, y vamos a hablar de cómo era Galacia. Galacia tenía llanuras ricas en productos agrícolas, tenía un clima templado, tenía ríos, y esto le ayudaba a tener recursos para el comercio. También tenía buena ubicación para las transacciones comerciales. En Galacia pasaban calles donde iban caravanas y donde había intercambio de productos. También había un tráfico considerable de artículos de tela. Todo esto ocurría en esta región de Galacia. Los gálatas eran una raza muy mezclada, por conquistas, por gobernadores, por guerras. Había viviendo muchas culturas en Galacia. Los galos, los griegos, los romanos, los frigios, los judíos. Y aquí podemos observar algunas imágenes de estas culturas. Y aquí tenemos esta imagen de Antíoco el Grande, un emperador helenista que en su tiempo estableció 2000 familias judías en Lidia y Frigia, lugares cerca de Galacia que se empezaron a acercar y a vivir en este lugar. El carácter de los galos. Los galos eran conocidos por ciertas cosas. Esto se decía de los galos, se decía que eran muy volubles en sus consejos, que cambiaban mucho de parecer y también que eran aficionados a novedades. Llegaba algo nuevo y rápido lo aceptaban y rápido lo recibían. También no se les debía confiar nada, tenían fama de tener cuidado con ellos, que había que tenerles cuidado. Y los galos vivían en casas como esta, en forma circular, con techo de paja, con chimenea. Allí hacían sus comidas y guardaban calor, paredes de adobe. Y estas casas estaban en estas fortalezas rodeadas por piedra, viviendo con otros galos, y en el centro el que gobernaba, el que regía el lugar. Estos galos se asentaron en Asia Menor, en la región que se llamó Galacia. Y también en Asia Menor, pues lo que se hacía era tener casas subterráneas. Aquí tenemos también un castro un poco más real
la ropa de los galos. Aquí vamos a ver ropa de guerreros y ropa de jefes de campo. Y ellos usaban telas, pieles, cualquier herramienta para trabajar o para que fuera su armadura. Así era como se vestían los galos. Y bueno, el idioma, al ser un lugar multicultural, pues había muchos idiomas. Uno de ellos era el gálata, que era el idioma de los galos, una cultura celta muerta, y el arameo de los judíos y el griego de los griegos. Estos eran unos de los idiomas que más predominaban en este lugar, en Galacia. La religión, los galos traían el druidismo, que era una religión basada en la adivinación y en cultos paganos. Cuando llegan a sentarse en Galacia, se encuentran con los frigios, que adoraban a una diosa que la tenían en sus monedas, en todo. La adoraban con canciones, con danzas, pero también con orgías y con otra clase de pecados. Era un culto pagano. Y cuando los galos ven esta religión, se sienten identificados con la suya y la adoptan. Y justo aquí vemos esa fama que ellos tenían de aceptar rápido algo. Pero también el cristianismo llegó a Galacia. El cristianismo llegó como una religión unida al judaísmo. Nunca fue una religión separada del judaísmo, sino más bien una secta del judaísmo. Y en las sinagogas podías ver tres grupos: los judíos de nacimiento, los prosélitos, que eran gentiles convertidos al judaísmo, y los temerosos de Dios, que eran gentiles simpatizantes con el judaísmo. En las sinagogas tú veías judíos y no judíos. Eso era parte de la cultura, ver allí judíos y no judíos. Hay palabras de la carta a los Gálatas que se entienden mejor en base a su cultura. Y al ser multicultural, vemos al apóstol Pablo, al escribir Gálatas, usando palabras para distintas culturas. Él menciona a los griegos, menciona a los judíos, y vamos a ver la primera palabra, que es circuncisión. En Galacia, la circuncisión de los gentiles se había convertido en un asunto serio que Pablo no podía ignorar. Al haber en las sinagogas judíos y no judíos, surgió el problema de la circuncisión, pero era parte de la cultura porque había judíos y no judíos. También la palabra ayo. Esta es una palabra de la cultura griega, que era un tutor encargado de llevar al niño aproximadamente a los 7 años, hasta que era mayor de edad, a la escuela, a aprender modales, a aprender a trabajar. Era el que cuidaba al niño en su crecimiento y el que lo formaba. Por lo regular era un esclavo ya viejo, ya mayor, porque ya no podían dedicarse a otra cosa, entonces era un ayo. También vemos la palabra Abba, Abba Padre. Pablo emplea esta frase tomando en cuenta el contexto multicultural de los Gálatas. En realidad dice Padre, Padre. Es una palabra en griego, pero también en arameo. Buenas tardes, mi porción de Expermenéutica 2023 me tocó hablar sobre el comentario literario y figuras retóricas de la escritura que vemos aquí en pantalla, Gálatas 4, del 4 al 10. El género literario es epistolar y su definición es un término usado para designar a las cartas de Pablo y otros escritos. Se deriva del latín exactamente del verbo epistolarius, que puede traducirse como relativo a la carta y que es fruto de la suma de los siguientes componentes léxicos: el sustantivo epístola, que significa carta, y el sufijo "ar", que se usa para indicar relativo a. Dentro de las figuras retóricas que encontramos en esta porción de Gálatas 4, del 4 al 10, está causa y efecto. Es un evento, concepto o acción que causa otro. Gálatas 4:4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos.
Causa, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Efecto, redimiese a los que estaban bajo la ley. Causa, nacido. Efecto, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Otra figura retórica que encontramos es una anáfora. Es la repetición de una o varias palabras en el inicio de dos o más versos enunciados. Gálatas 4, del 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así ya no eres esclavo, sino hijo, y su Hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. La anáfora que encontramos es hijos, hijos, palabra que se repite. Otra vez encontramos causa y efecto en el versículo 6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Causa, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Efecto, para poder clamar, Abba, Padre. Otra figura retórica es un contraste, que contrasta dos o más elementos diferentes. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El contraste, ya no eres esclavo, sino hijo. Otra figura es la comparación, también llamada símil, establece una relación explícita de semejanza entre dos elementos, por lo general a través de un nexo comparativo. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La comparación, y si hijo, también heredero. El nexo comparativo en otras versiones también es como heredero. La figura retórica que encontramos aquí también es una pregunta retórica, que es la formulación de una pregunta que no espera respuesta, ya sea porque eso se sobreentiende o porque no la tiene. Gálatas 4:9 nos dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? La pregunta retórica es, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Otra figura retórica es la ironía. Es la expresión de una idea diciendo lo opuesto de lo que verdaderamente se quiere transmitir. Gálatas 4:9 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? La ironía es, o más bien, siendo conocidos por Dios. La última es la enumeración, que es la acumulación de una serie de elementos o cualidades que mantienen una relación entre sí, ya sea yuxtaposición o a través de conjunciones o nexos. Gálatas 4:10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. La enumeración consta de esto, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Esto es en cuanto al comentario literario y figura. Continuamos con el 10º paso, contexto léxico sintáctico. Algunas palabras clave que encontramos importantes son envió, nacido, ley, redimiese, recibiésemos, Abba, padre, esclavo y heredero. El significado de las palabras clave en griego, como primer punto tenemos Dios, está en número de asignación en griego 2316 y su significado es deidad, específicamente la divinidad suprema, está en Gálatas 4:4 al 10. Envió, número 1821, significa enviar, es decir, en una misión, despachar o perentoriamente despedir. Está en Gálatas 4:4-6. Nacido, 1537, significado terrenal, está en Gálatas 4:4. Ley, 3551. Ley mediante la idea de un prescriptivo, generalmente regulación, específicamente de Moisés, incierto el volumen, también el Evangelio o figurativamente. Seguido de ello está la palabra redimiese, 1805, significa comprar, es decir, pagar en rescate, figurativamente un rescate de pérdida, un mejoramiento de la oportunidad. Está en Gálatas 4:5. Recibiésemos, número 618, significa recibir, específicamente en pleno o anfitrión, también tomar a un lado, Gálatas 4:5. Abba. En griego número 5 significa padre, como vocativo, está en Gálatas 4:6. Seguido de ello tenemos padre, 3962 es la asignación a esta palabra en griego.
y su significado es padre, literalmente, figurativamente, más o menos remoto. Gálatas 4:6 está. Esclavo, 1401, como definición, es esclavo literalmente o figurativamente, involuntario o voluntario, frecuentemente, por lo tanto, en un sentido calificativo o sujeción o subordinación. Está en Gálatas 4:7 al 9. Y heredero, 2818, que significa o que comparte por suerte, es decir, heredero, literalmente o figurativamente por imposición, poseedor. Gálatas 4:7. Seguimos con el análisis de la sintaxis a este pasaje de Gálatas 4, del 4 al 10. En la primera oración del versículo 4, del 4 al 5, dice lo siguiente. Se observa que en este versículo, después del sujeto, precede al verbo envió. Posteriormente hay un sujeto y seguido de ello sujeto y verbo bajo. Y complemento posterior a ello como verbo redimiese. Otra vez está el verbo estaban y complemento seguido del verbo recibieseis y el complemento a esta oración. En la segunda oración del versículo 4 del 6 al 7, el versículo dice lo siguiente. En el versículo se observa que sois como verbo, se toma en cuenta, en cuanto al cual antecede del sujeto. Posteriormente está el sujeto del que precede el verbo envió. Seguido de ello hay un complemento, otra vez hay un verbo que es de nuevo sujeto, Abba Padre. Posteriormente aparece eres como verbo. Hay un precedor que es el verbo, sujeto, verbo heredero y otra vez sujeto. En la tercera oración del versículo 4 del 8 al 10 se analiza que el verbo conociendo antecede al sujeto, luego el verbo serviáis, un complemento, verbo conociendo, otra vez hay un sujeto, precede un verbo el cual es siendo, luego se complementa este texto, nuevamente un verbo volvéis, seguido el sujeto, verbo queréis, esclavizar y por último el complemento a la oración. Muy bien, ahora hablaremos del contexto teológico. La relación que existe entre Dios y las personas tomando en cuenta el contexto teológico. Nos enseña que desde la caída de Adán, el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte. El pecado afecta a todas las áreas de nuestra vida, a tal grado que somos declarados enemigos de Dios, motivo por el cual Dios tuvo que proveer de un medio para la salvación y la justificación de aquellos que desde incluso antes de la fundación del mundo ya había elegido. Ese medio de salvación se habla desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Ese hecho tan importante lo hablan la ley y los profetas. Y ese hecho tan importante es nada más y nada menos que la obra expiatoria de Cristo Jesús. Cristo Jesús, quien a su tiempo fue enviado por el Padre. El mismo Cristo Jesús que por amor a nosotros se entregó para la salvación de nuestras almas y el perdón del perdón de nuestros pecados. El mismo Cristo Jesús que venció a la muerte. El mismo Cristo Jesús que nos da la posibilidad de vencer a la muerte, de ser libres a la muerte y tener vida eterna. El mismo Cristo Jesús que obedeció perfectamente la ley para así ganar una justicia para nosotros y nosotros de esa manera poder tener la posibilidad de cambiar nuestra situación legal de una condición de pecadores y esclavos a una condición en la cual podemos ser llamados hijos de Dios. Gracias a Cristo hoy tenemos la posibilidad de recibir esa promesa del Espíritu Santo para que habite en nuestros corazones y con esto poder tener la seguridad para clamar a Abba Padre. Ahora, hablando acerca de la armonía del texto con el modelo total, la revelación de Dios, según la doctrina de mi propia denominación e iglesia, tomando en consideración el contexto teológico, aunque en mi iglesia no muchas de las veces se habla directamente de la salvación, viene únicamente por gracia y no por obras, dentro de la mayoría de sus sermones sí se predica que específicamente la salvación viene por gracia y no por obras, y que las obras son el resultado de nuestra fe en Jesucristo. Las obras son el resultado de la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Ahora, el significado del texto para sus lectores originales, tomando nuevamente
en consideración el contexto teológico, nos enseña que aunque los Gálatas eran creyentes, que en un principio fueron salvos por la gracia de Dios y que fueron instruidos en esta doctrina, se levantaron falsos maestros judíos que enseñaban que para ser salvos tenían que ser prosélitos del judaísmo o vivir como judíos. Una forma de vivir que iba desde celebrar fiestas a obedecer leyes, ceremonias, circuncidarse, vivir bajo la ley mosaica. Incluso en otros casos había judíos que decían que la salvación dependía únicamente de vivir como judío. Por eso es que Pablo ha sido tanto énfasis en que la justificación es únicamente por la gracia y no por obras, negando rotundamente que la ley ofrezca justicia ante Dios, sino todo lo contrario. La ley solo trae la condenación, la ira de Dios y la esclavitud, puesto que el justo por la fe vivirá. La justicia y la libertad solo viene de parte de Dios y solo es a través de Cristo Jesús. Continuamos con el 12º paso, que es el significado del texto sin y con el uso de comentarios bíblicos. Iniciamos con el significado del texto sin el uso del comentario bíblico. El apóstol Pablo dirige su esfuerzo en evitar que un grupo de Gálatas sean seducidos por el judaísmo, para lo cual hace alusión a la supremacía de Jesucristo sobre Abraham, como también a los beneficios que tendrán al dejar de ser esclavos de los rudimentos de la ley mosaica. Hace ver la supremacía de Cristo al decir que en su debido tiempo Dios Padre envió a su unigénito a comprar a los que estaban esclavos de la ley, pues en este había nacido de mujer, haciendo alusión a su plenitud humana y también que había nacido dentro de un pueblo que cumplía con una ley que Dios su Padre había dictado a su siervo Moisés. Estos habían sido redimidos, es decir, habían sido comprados de ser esclavos de la ley, ahora son adoptados y hechos hijos. Y habiendo recibido la adopción, también Dios Padre envía a los corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Pater o Abba Padre. En realidad dice Padre Padre, ocupando dos idiomas que eran empleados en la provincia romana de Galacia, por una parte el griego y por otra parte el arameo, que usaban los migrantes judíos, quienes ya también eran ciudadanos gálatas. Asimismo, también vemos a un apóstol Pablo hablando de que por medio de Cristo Jesús, una persona puede pasar de la esclavitud a ser heredero de Dios, siendo difícil de entender para el apóstol Pablo que hubiera gente que, ya habiendo conocido la libertad en Cristo Jesús, estaban volviendo a la esclavitud de la ley, ya que muchos nuevamente estaban practicando la esclavitud de las fiestas judías al decir que guardan de los días, meses y años. Seguimos ahora con la interpretación del comentario bíblico. Para llevar a cabo esta sección se empleó el nuevo comentario ilustrado de la Biblia publicada por la editorial Caribe, como a continuación se indica. El cumplimiento del tiempo, en el momento indicado por Dios, llegó Jesucristo nacido de mujer, pero también nacido bajo la ley, es decir, un hombre bajo la identidad judía que tenía que estar sujeto a la ley. Ahora, redimir significa propiamente comprar en el mercado de esclavos. Redimir describe el pago supremo y final de Jesucristo por los pecados de toda la humanidad. La muerte en la cruz de Jesús libra a los que ponen su fe en Él de la esclavitud del pecado, así como de la maldición de la ley. La redención abre el camino para que lleguésemos a ser hijos de Dios. Aunque si bien solo hay un unigénito, Jesucristo, Dios nos adopta a los creyentes como sus hijos. Ya no somos más esclavos del pecado, ni tampoco como niños que requieren de la tutoría de la ley. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Así como Dios envió a su Hijo en su tiempo, así Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo en el momento preciso. En su corazón, los creyentes pueden tener intimidad con el Padre a causa del Espíritu de su Hijo que mora en ellos, en nosotros. Ahora,
Pablo resume lo anterior al hablar de ser esclavos espirituales a ser un hijo con plenos derechos, y un hijo con plenos derechos puede heredar, así que somos herederos de Dios. Ahora, el apóstol Pablo pregunta a los Gálatas: ¿es un progreso espiritual el ser de nuevo esclavos de débiles y pobres rituales y observancias? ¿Cómo pueden ustedes, conociendo a Dios, volver a lo que es infantil? Los Gálatas conocieron a Dios por poner su fe en Jesucristo. Él los adoptó como sus hijos legales, pero están regresando a la ley que una vez los esclavizó. Finalmente, los tiempos. La palabra días probablemente se refiere a los días de reposo o Shabbat u otras festividades especiales. Los meses y los tiempos corresponden a las celebradas entre la fiesta del Pesaj o Pascua y el día del Pentecostés. En tanto, años es quizás para referirse al año del jubileo. Vamos a ver el paso 13, que es la aplicación del texto de Gálatas capítulo 4, verso 4 al 10. El versículo 4 de Gálatas 4 tiene esta aplicación. Todo lo que Dios promete tiene su tiempo de cumplimiento. Jesús fue completamente humano en la tierra y podemos tomarlo como ejemplo para vivir, porque en su tiempo en la tierra hizo la voluntad de su Padre. El verso 5, esta es la aplicación. Somos libres de la ley y podemos acercarnos libremente al Padre, porque ya no somos esclavos, somos hijos gracias al sacrificio de Jesús. El verso 6, esta es la aplicación. En nosotros, los que hemos sido comprados por el sacrificio de Jesús, está el Espíritu del Hijo, que sabe que Dios es su Padre. Por eso podemos llamar a nuestro Padre en cualquier momento. La aplicación del verso 7 es la siguiente. Debo saber que al ser redimido, no sigo siendo esclavo. Mi identidad es cambiada a hijo, y ser hijo trae bendiciones a mi vida como vida eterna, salvación, identidad, y todo eso es gracias a Jesús. El versículo 8, esa es la aplicación. En la esclavitud servía al pecado, a la carne, al mundo y a Satanás. Cuando soy comprado por Jesús, esos dioses ya no son mis amos. El versículo 9, esa es la aplicación. Ahora que soy hijo de Dios, debo cuidar mi vida de no ser engañado en mi identidad, no ser engañado en mi fe, no ser engañado en mis pensamientos por esos dioses que antes servía. Porque si permito que eso suceda, volverá a la esclavitud de la cual Jesús ya me sacó. Verso 10, esa es la aplicación. Yo no puedo ser hijo de Dios por mérito humano o por guardar ciertas reglas. Yo soy hijo de Dios solo por el sacrificio de Jesús en la cruz. Bosquejo del sermón. La escritura que vamos a usar es Gálatas 4:4-5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Tema: los tiempos de Dios. Título: el cumplimiento del tiempo. Condición humana: el hombre no le nace esperar el cumplimiento del tiempo de Dios y busca sus propios tiempos, aunque no lo acerquen a Dios. ¿Cómo podemos confiar en el plan o los tiempos de Dios en nuestra vida? Proposición: porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que tú tengas plena confianza en su plan de redención. Oración interrogativa: ¿por qué Dios mandó a su Hijo en ese momento específico de la historia del hombre? Punto número 1. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para nacer bajo la ley y cumplirla. Gálatas 4:4. El Redentor de la creación debía nacer de mujer y bajo la ley. Explicación: desde Génesis 3:15, Dios había establecido que el Redentor de la creación debía nacer de la simiente de la mujer. Pablo les narra a los judíos un ejemplo de la vida de un niño que es heredero cuando es menor de edad y está bajo custodia de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por su padre, versículo 1 y 2. Esta es la misma relación que tienen ellos con la ley de Moisés. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en su esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pablo les dice a los Gálatas en el versículo 3. De esta manera, la ley no era el medio por el cual Dios iba a llevar a cabo la gran bendición de la salvación.
sino que esto sucedió en el tiempo establecido por el Padre por medio del cumplimiento de la promesa de un Salvador para todas las naciones que le había sido dada a Abraham por medio de su simiente. Lo vemos en el capítulo 3, versículos 16, 18 y 29. La ilustración: aunque el niño tiene o es dueño de la herencia, debe esperar un tiempo señalado establecido por el padre para poder tomar posesión de la herencia. La clave es el tiempo establecido. Oración de enlace: Dios, como Padre perfecto y omnisciente, estableció el tiempo para nosotros y como hijos obedientes debemos confiar y hacer su tiempo nuestro tiempo. La aplicación: a la naturaleza humana no le gusta esperar y quiere obtener beneficios ya, sin evaluar su condición delante de Dios. ¿Te has preguntado dónde te encuentras hoy delante de Dios? Una evaluación que nos ayuda a entender nuestra condición espiritual delante de Él. Dios envió a su Hijo para cumplir la ley. Dios, quien nos dio la ley, la hizo cumplir en su Hijo. Oración interrogativa: ¿por qué el cumplimiento del tiempo? ¿Por qué en el cumplimiento del tiempo Dios mandó a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley? Esto nos lleva al segundo punto, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para redimir a los que estaban bajo la ley. Subdivisión: el Redentor debía nacer bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Explicación: la ley vino a ser nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Por medio de Cristo y la fe en Él, somos redimidos del pecado, cumpliendo con lo establecido en la ley para ser redimidos mediante el sacrificio de expiación por medio de Jesucristo, para bendición de Abraham, alcanzada a todas las naciones mediante la promesa hecha por Dios. Oración de enlace: reconociendo que Dios envió a su Hijo para redimir, acepta entonces que este es tu tiempo para hacerlo tu Señor y Salvador. Aplicación: la redención hecha por Cristo es para todos aquellos que lo reciben como Señor y Salvador por la fe en Él. Si tú todavía no lo has aceptado, ¿qué te detiene a limpiarte de tus culpas y ser redimido? El momento es ahora. Si tú ya lo aceptaste, que este sea un recordatorio de tener un corazón agradecido por la gracia y redención recibida. Punto número 3 y mi último punto del bosquejo: porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que recibamos la adopción de hijos. Capítulo 4, versículo 5. La subdivisión: el Redentor nos redimió para ser adoptados como hijos. Explicación: Pablo les explica a los Gálatas y nos ayuda a nosotros a entender la bendición de ser adoptados como hijos de Dios por medio de la redención de Cristo. Ahora obtenemos los derechos de un hijo de Dios. En los versículos 6 y 7 explica más detalladamente estas bendiciones recibidas. Podemos clamar con toda confianza: Abba, Padre. Podemos tener una relación íntima con el Padre y ya no somos esclavos, sino hijos y herederos por medio de Cristo. La ilustración: imagínate cuántos de nosotros hemos deseado esa relación íntima con nuestros padres terrenales y de alguna forma hemos sido huérfanos emocionales o físicamente. Ahora somos restaurados, redimidos y tienes un padre que desea una relación contigo, presente y dispuesto. Oración de enlace: ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido huérfanos y desprotegidos con el anhelo de una relación con nuestro Padre terrenal? Pero ahora con Jesús se nos presenta la oportunidad de ser adoptados como hijos y tener una relación íntima que nos permite clamar: Abba, Padre. Aplicación: como hijos adoptados, hemos adquirido beneficios y obligaciones no por méritos propios, sino por la redención de Cristo a través del cumplimiento del tiempo establecido por Dios, para honrar y dar gloria a tan magnífico honor recibido como herederos. Conclusión: aprendemos y entendemos que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo para ser redimidos y adoptados como hijos, cumpliendo con todos los requisitos de la ley, así cumpliendo la promesa dada a Abraham, la redención de la creación. La obra que comenzó hace más de 2000 años sigue teniendo vigencia y se cumple el tiempo en aquellos que deciden hacer de Cristo su Señor y Salvador para liberación de pecado y vida eterna. El llamado es para todos. El momento es ahora. ¿Qué te detiene? Abraza a Jesús como Señor y Salvador. Deja las cadenas que te esclavizan. Esta promesa trae bendición de salvación y vida eterna. Para los que ya lo aceptamos, es un recordatorio no querer volver a la esclavitud, porque ahora somos reconocidos por Dios. Ser su hijo es recibir el Espíritu de Dios, promesa dada a Abraham para ser de bendición y buen testimonio a quienes nos rodean. Este es el bosquejo de mi sermón. Y como continuación tenemos lo que es la bibliografía con la que estuvimos trabajando en todo este tiempo para la investigación
de este texto. Y a continuación se los estaré dejando. Muchas gracias.